El tema 1.2 de la unidad 3 es las aplicaciones que tiene la proporcionalidad directa. Para poder representar esa relación de proporcionalidad directa utilizando la forma y igual a x, que es la que la representa, a partir de un par de valores de las variables, tanto x como y, vamos a proceder a lo siguiente. Primero vamos a sustituir los valores en las variables y se forma pues la ecuación, ¿verdad? Luego vamos a encontrar el valor de la constante en una ecuación. Y finalmente vamos a sustituir el valor de la constante en la expresión y igual a x. Para poder hacer el gráfico de la proporcionalidad directa que tiene esta forma y igual a x, vamos a partir del origen, que es 0,0, y de otro punto, ¿verdad? Para luego trazar la línea recta que pasa por esos dos puntos. Ya con esto, entonces, con estas consideraciones, vamos a proceder a hacer un ejemplo que ilustre esto que estamos planteando en este momento. Nos plantean el siguiente problema. A un triángulo equilátero de lado 2 centímetros le corresponde un perímetro de 6 centímetros. Y a uno, siempre equilátero, de 3 centímetros de lado, tiene un perímetro de 9 centímetros. Entonces nos preguntan que determinemos si existe proporcionalidad directa entre la medida del lado del triángulo X y su respectivo perímetro Y. Quiere decir que le están llamando X a la medida de los lados, ¿verdad? Medida de los lados. Y le estamos llamando Y a la medida, pero ahora del perímetro. Entonces, vamos a determinar si existe proporcionalidad directa entre esos valores. Para ello, pues, lo que necesitamos es encontrar el valor de la constante. Como resulta que y es igual a ax, quiero saber entonces cuánto vale a. Por lo tanto, esta x que está multiplicando pasaría a dividir, entonces a sería igual a y sobre x. Si sustituyo los valores de x y de y, resulta que para el primer triángulo podríamos decir, lo vamos a hacer a este lado, en este caso, a para el primer triángulo, observe, x es la medida de los lados miden 2 centímetros y su perímetro es y, 6 centímetros, es decir, que voy a sustituir el perímetro, en este caso mide 6 centímetros y el lado mide 2 centímetros. Por lo tanto, aquí simplifico las unidades y 6 entre 2 es a 3. Eso es para el primer triángulo. Para el segundo triángulo haríamos exactamente lo mismo. Ahora resulta que el perímetro del segundo triángulo es de 9 centímetros y los lados miden 3 centímetros. Simplificamos las unidades y 9 entre 3 es a 3. Por lo tanto, puedo decir que A es igual a 3. Como A me resulta que es igual a 3 y nos preguntan que determinemos si existe relación de proporcionalidad directa, entonces diremos que como respuesta para el literal A, sí existe proporcionalidad directa entre el perímetro y los lados de un triángulo equilátero. Y ahí hemos dado respuesta a el literal A. El literal B nos dice que represente el perímetro Y cuando el lado del triángulo mide X. Es decir, me está pidiendo que lo represente utilizando la expresión Y igual a X. Entonces aquí únicamente sustituimos el valor de A
Y habíamos dicho anteriormente que A tiene un valor de 3. Por lo tanto, la expresión que nos están pidiendo es y igual 3x. Y con esto aquí tenemos ya dada la respuesta del literal B. Ahora vamos a darle respuesta al literal C. Para ello vamos a elaborar un plano cartesiano, aprovechando que su cuaderno es cuadriculado, ¿verdad? Para poder representar lo que se nos pide. Por lo visto anteriormente, dice que vamos a partir del punto del origen, que es 0,0, es decir, este punto que tenemos acá. Lo vamos a marcar. Y vamos a escoger, ¿verdad? Según lo planteado, en la relación y igual a x, vamos a tomar no solamente este punto, dijimos, sino que vamos a tomar otro punto para poder trazar la línea recta. Como la relación que está presentando acá es con respecto de la longitud de los lados y su perímetro de un triángulo equilátero, recordando pues que y es la medida del perímetro y x es la medida de los lados, y tengo dos lados y dos perímetros diferentes, entonces yo puedo hacer uso de uno de esos pares. Recordemos que en uno de los casos habíamos escrito que x valía para un triángulo, valía 2 centímetros, ¿verdad? Y y valía 6 centímetros. Eso era en un caso. Y en el otro caso, x valía 3 centímetros y y valía 9 centímetros. Entonces, quiere decir que tengo ahí dos puntos. Voy a tomar cualquiera de esos dos puntos. Y entonces digamos que tomemos, por ejemplo, el punto primero, en el que 2 es x y en el que y es 6. Entonces, si x es 2, x lo busco en el eje horizontal, aquí tenemos, y y es 6, lo voy a buscar en el eje vertical, estaría aquí. Entonces, ahí donde se intersectan el 2 buscando al 6, sería este punto. Lo marcamos y luego, haciendo uso de una regla, ¿verdad? O de cualquier instrumento de dibujo, trazamos la línea recta que correspondería desde el origen hasta, pues precisamente, ese punto, ¿verdad? Y tendríamos el gráfico de esa relación que se nos está planteando, ¿verdad? Esto que está en rojo sería el gráfico de esa relación. Entonces, yo puedo escribir que esto que está en rojo es la relación y igual 3x, que es lo que habíamos determinado anteriormente. Quiero hacer notar lo siguiente. Observe, yo utilicé el primer punto. ¿Qué pasaría si hubiera utilizado el segundo punto, sus segundos valores? Pues la gráfica me daría igual, porque observe, si la x vale 3, o sea, estaríamos aquí, la y vale 9, y observe, si me voy hacia arriba, mire, coincidiría con el 9, ¿verdad? Entonces es correcto, perdón, vamos a apreciarlo un poco más, vamos a bajar para que veamos, si la x tuviera un valor de 3, la y tendría un valor de 9, y efectivamente también se cumpliría, ¿verdad? Y de esa manera, pues es que podemos aplicar lo que es la proporcionalidad directa.